Hola, hola, muy buenas noches tengan todas y todos nuestros queridos fans, nuestros seguidores, todos aquellos que les encanta escuchar el chisme que les traemos y las noticias duras y verdaderas que también aquí les traemos. Gracias por aguantarnos. Aquí está el compañero Saúl Santana desde la bellísima, hermosa Ciudad de México. Y aquí su servidora Carolina Juárez desde el Valle de San Fernando, Los Ángeles, California. Y les traemos un programa lleno de información para todos aquellos que nos van a dar ahorita su like, se nos van a unir a través del YouTube, Facebook. Y mil gracias. Denle su dedito arriba, compártanlo con todas sus amistades, que los demás se enteren del esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo todos estos periodistas y comunicadores, que estamos regados por todos lados. ¿Sí o no, mi compañero Saúl? Hola, ¿qué tal? Pues días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen, a todos los enlazados mexicoamericanos. Sí estamos por todas partes y en ninguna, pero sobre todo en internet. Gracias por esta bienvenida. Vamos a hablar de todo lo que nos incumbe y si no, también vamos a hablar. Claro que sí, claro que sí. Pues les traemos un programa bien, pues bien amplio. Esperemos que el tiempo no nos gane, nos está costando trabajo y tenemos un tema con un compañero que está desde Connecticut, allá por cerquitita de Nueva York. Nos va a traer la noticia el compañero Moy Maldonado, que es un tema de suma interés de la defensa y la soberanía nacional. Así que, ¿y usted qué cuenta, mi compañero? ¿Quién es el que sigue después de Moy? Sigue Héctor Amichetti con dos temas, con el sindicalismo argentino, Che, y luego también un tema de muchísima actualidad, con un cierto dolor, el Papa Francisco I y el neoliberalismo. Fabuloso. Y pues bueno, también tenemos a nuestra compañera que también no falla cada 8 días, que ella radica regularmente en el viejo continente, pero que ahora le nació el amor verdadero por Michoacán y desde allá las tierras purépechas, ella nos va a traer un tema de gran interés que va a hablar sobre el norte de América y con Jean-Luc Mélenchon, que era un gran amigo de Andrés Manuel López Obrador, y vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Y cuál otro tema tenemos, mi querido compañero Saúl? Con nuestro amigo Raúl Adorno, el tema de la polémica, surgida de la iniciativa de telecomunicaciones a raíz de un anuncio estadounidense que se transmitió en México como si esto hubiera sido territorio americano. Raúl Adorno y sus profundidades. Y después vamos a culminar con mi querido compañero Saúl Santana, ese que usted está mirando, nos trae un tema muy importante también desde la Ciudad de México, un reporte desde Palacio Nacional. Así que bueno, vamos a arrancar para que nuestra gente nos pueda mirar y enterarse de todo lo que aquí les traemos. Buenas noches, compañeros de Latinoamérica. Saludos a toda Europa, Latinoamérica, a la Ciudad de México, Estados Unidos. Les habla el comandante Güero Mois desde Bridgeport, Connecticut, acá al norte de los Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a hablar de la militarización en la frontera entre Estados Unidos y México.
por parte del gobierno americano que preside el presidente Donald Trump. Pues resulta y resalta que la línea fronteriza pues está a cargo de la patrulla fronteriza, obvio, pero hubo un decreto por parte del presidente Donald Trump donde autoriza toda la presencia personal y los recursos disponibles para militarizar aproximadamente 245 kilómetros de la frontera en el estado de Nuevo México y aproximadamente otros 150 kilómetros en el estado de Texas. Preguntándonos de esta manera a qué conlleva esta militarización en la frontera en los Estados Unidos. Cabe pues resaltar y recalcar que en la pasada semana, exactamente en el estado de Veracruz, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo énfasis de un movimiento similar o de una ocupación militar en el estado de Veracruz, en el gobierno de Venustiano Carranza, en aquel entonces, donde pues subrayó de cuál era el motivo de la militarización de la frontera, si los dos países pues estaban en paz, en armonía, y pues y si todas las demandas pues por parte del presidente estadounidense pues habían sido de cierta forma atacadas en colaboración del gobierno mexicano. ¿Por qué se está llevando esta militarización en la frontera? No queremos especular, pero pues se presume de una posible estrategia militar para en el futuro, pues invadir México por parte de en el estado de Nuevo México y de Texas. Todo indica que pues por ahí va la jugada norteamericana, más sin embargo, pues recalcando la soberanía pues de México, pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mandó una carta diplomática, en este caso pues como protesta, como buenos vecinos, pues preguntarles cuál era el motivo de la militarización en esta frontera, pues si todo estaba bien, si estamos en paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así están las cosas, compañeros de habla hispana y de todo el mundo presentes, de que estamos pues ante una estrategia militar más para una posible invasión. Es solamente un supuesto, no sabemos con seguridad exactamente cuál es la estrategia final detrás pues, de todo este movimiento militar. Pues hasta aquí esta reflexión conforme a la militarización entre los Estados Unidos y México en aquella frontera. Gracias, compañeros. Buenas noches. Pues ahí tiene mi gente linda el reporte, la información que nos trae el compañero Moy. Y pues bueno, yo en la radio justamente 90.7 FM el día de ayer en Enfoque Latino, yo justamente dije un pequeño comentario acerca de la defensa nacional, de que ahora México está mucho más fuerte en todo, en la Guardia Nacional, en la defensa, en las costas, en el aire, en tierra,
y pues realmente quien quiera meterse con México se las va a ver bien pelonas, porque ahora México está más fuerte que nunca y el pueblo mexicano bien informado no va a permitir que ningún gobierno extranjero ni nadie con poder venga a meter sus narizotas y quiera hacer algún asalto o alguna intromisión en nuestro territorio mexicano. Y lo vuelvo a repetir, eso lo dije ayer en la radio y ahora lo digo aquí en Enlace Mexamérica. Y bueno, pues, ¿cómo ve, compañero? Y más en mayo, porque ese día 5 se recuerda que México tiene capacidad, cuando menos moral, si no tanto militar, sí moral para repeler cualquier ataque. Llamar la atención acerca de algo. Me preocupa un poco que el presidente Trump no manda a sus jóvenes norteamericanos a las guerras a otros lados. Es el presidente estadounidense que menos combatientes manda al mundo, pero sí los manda a la frontera con nosotros, ¿no? A partir de una superioridad. Y bueno, esperemos festejar bien padre, muy bonito el 5 de mayo con una no intervención. Claro que sí. Y bueno, continuamos con el compañero para ver qué es lo que nos trae desde la hermosa Argentina, que también ya ven que está ahorita también con un gobierno neoliberal, clasista, conservador. Vamos a ver qué es lo que nos comenta el compañero. ¿Qué tal, audiencia de Enlace Mexamérica? Estamos hoy vestidos de luces y de gala porque tenemos como invitado a Héctor Amichetti. Héctor, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, muy bien. Déjenme platicarles a la audiencia que Héctor Amichetti es el secretario de la Federación Gráfica Bonaerense, que es uno de los primeros sindicatos que existieron en Argentina hace casi que en el siglo XX, inicios del XX, 19. Sí, como Mutual nacimos en 1857 y como sindicato a fines del siglo XIX fuimos el primer sindicato de trabajadores en Argentina. ¿Qué cosas? Entonces, para la audiencia que es de México y Estados Unidos principalmente, entendamos que en esos momentos en Estados Unidos estaba arrancando la industrialización y en Argentina pues iba a la par. Y en el caso de México pues estábamos en plena lucha entre conservadores y liberales. Y para ese entonces, bueno, ya tenemos a una federación que, bueno, que no era una federación como tal, pero que ya era el sindicato de los gráficos, y eso es toda una tradición e historia de lo que se representa hoy. Pues vamos a empezar esta charla, Héctor, preguntándote, ¿ha fallecido el Papa, el primer Papa latinoamericano? Seguramente ese es el Papa argentino. ¿Qué representa esto para los trabajadores? Bueno, el vínculo nuestro de los trabajadores argentinos con Bergoglio, por supuesto, no solo la cuestión de la identidad en común, de la nacionalidad en común, sino fundamentalmente el vínculo que él ya tenía con la clase trabajadora argentina, siendo obispo aquí de Buenos Aires, siendo el máximo referente de la Iglesia antes de ser Papa. Por supuesto que nos alegró enormemente el día que fue designado Papa, y a partir de allí la dimensión que alcanzó Bergoglio para todos nosotros fue enorme, porque él empezó a sostener posturas ya a nivel mundial que realmente en un momento tan duro para los trabajadores, en momentos en donde en el mundo priman estos modelos neoliberales, para nosotros era una voz que se multiplicaba y que nos ayuda permanentemente a la reflexión y al debate en Argentina, pero a su vez que se extiende a nivel de todo el mundo, porque él precisamente lo que ha instalado desde la voz de la Iglesia es esa parte social tan importante, ¿no? Como es el concepto de la valorización de lo humano, de la justicia social, del rol del Estado, de precisamente todos
esas cuestiones que son, que forman parte de la lucha cotidiana de la clase trabajadora en nuestro país y en el mundo, ¿no? Sí, ¿y tú crees que este cambio de la iglesia, bueno, con esta historia que tenemos de la iglesia en América que llegó para acompañando a la tarea colonizadora, a la tarea conquistadora, al desplazamiento de la población local, y luego este momento en el que después de una etapa de coloniaje cambia y viene una iglesia que empieza a abrirse un poco más a los valores, aunque siempre han sido muy lentos los movimientos de la iglesia. ¿Tú crees que, como lo has mencionado, el Papa mete algunos elementos de justicia social, mete algunos elementos nuevos dentro del discurso? ¿Crees que han hecho ancla dentro de del planteamiento de la Iglesia Católica? ¿Crees que esta tendencia va a seguir? Yo creo que sí, porque él instala desde el Vaticano algo que, digamos, golpea muy fuertemente a todo el cristianismo, en todas las sociedades del mundo. Él marca, digamos, un compromiso muy fuerte de la Iglesia con los pueblos, tomando un marco internacional en donde cuando él viene a América Latina, en alguno de sus visitas, marca claramente cómo de la mano de los sistemas liberales viene la delincuencia y señala de que en Argentina eso lo hemos vivido, hemos tenido lo que nosotros llamamos cipayos, representaciones políticas que han respondido más a intereses extranjeros que las de los propios pueblos. Me parece que eso hoy se ha instalado a partir de esos años en que él pudo predicar con este concepto, con esta doctrina, y va a ser medio irreversible porque ha sido tomada por gran parte de los pueblos cristianos del mundo. Así que a mí me parece que la continuidad va a existir. No hay posibilidad de volver a una iglesia que tome distancia de esas realidades sociales que están castigando a los pueblos, y de empezar a callar esa voz que el Papa Francisco extendió por todo el planeta, ¿no? Bueno, pero sin embargo lo que vemos es que por un lado efectivamente hay este avance en el planteamiento de parte de de la Iglesia Católica, pero también vemos un avance dentro del neoliberalismo y vemos que, bueno, también las luchas de los trabajadores, aunque siempre son constantes, no hay situaciones hay avances y retrocesos, pero la idea y las metas se tienen claras. Sin embargo, ahorita Argentina particularmente está pasando un momento muy peculiar porque hay toda una embestida contra los trabajadores. ¿Cómo la están llevando y cómo lo piensan entrelazar esta lucha hacia buscar realmente estar en una posición mejor que la que están ahora? Bueno, para nosotros, vos fijate que en Argentina, aun cuando Bergoglio es un referente central de la Iglesia argentina, siempre existió un sector muy importante digamos, de la propia Iglesia en este país que no se ha visto identificado totalmente con la conducta, la actitud de Francisco en las reformas que hace en la propia Iglesia y en los planteos públicos que hace con respecto al mundo, a la sociedad. Sin embargo, el hecho de tener un gobierno aquí que ha sido, digamos, te diría que ha sido y es anticristiano porque plantea un concepto absolutamente individualista de la sociedad, donde claramente ha marcado que para el gobierno la justicia social es una aberración, es el término con el que la ha calificado, que el Estado como entidad que busca el equilibrio y achicar los niveles de desigualdad en la sociedad es una asociación ilícita, lo ha dicho el propio presidente argentino, y que ha criticado muy duramente a Francisco a partir de la distancia, la enorme distancia de la política que ellos llevan adelante en Argentina y los planteos que realizaba Francisco a nivel mundial. Bueno, aún los sectores de la Iglesia que no compartían
totalmente el mensaje de Francisco, no pueden no confrontar contra estos modelos ultraindividualistas y liberales, porque realmente son profundamente anticristianos. Es decir, todo lo que el cristianismo plantea como base y sustento de la religión no tiene nada que ver con estas políticas egoístas, con estas políticas de descarte, como llamaba Francisco, porque realmente acá tenemos una política de descarte, donde hay precarización del trabajo, donde hay despidos, estamos viviendo despidos, producto que esta libertad de mercado hace que se abran las fronteras del país y la industria nacional se esté deteriorando muy fuertemente. Así que yo creo que va a haber ese mensaje de Francisco aprendido mucho en toda la iglesia aquí y va a ser muy difícil de que puedan taparlo, ocultarlo o desviarlo, ¿no? Pues muchas gracias, Héctor. Yo creo que vemos hacia futuro un cambio o una nueva posición que va a tomar la clase trabajadora más combativa, mucho más de mayor participación política, porque finalmente está siendo constreñida, acosada por la serie de cambios, aunque bueno, para eso se requerirá que se den algunas articulaciones, que se vaya juntando fuerza. ¿Cómo ves el futuro para Argentina en términos de trabajadores? Yo creo que hay una raíz histórica que hace que el valor de la solidaridad y el hecho de reconstruir la organización, que de alguna manera parece un poco debilitada en el pueblo, se va a ir dando. Eso requiere algún tiempo, a veces son sacrificio y esfuerzo que realizan los pueblos, pero no puede ser aplastada esa raíz de lucha basada en la solidaridad de la propia clase trabajadora. Así que me parece que, así como estamos luchando hoy con nuestros planes de acción del movimiento obrero argentino, seguramente vamos a revertir este minuto de la historia en donde pareciera ser que el neoliberalismo viene a castigar a los pueblos. Pues muchas gracias, esto es Enlace Mexamérica, muchas gracias, Héctor, esperamos tenerte en muchas otras ocasiones por acá para ir discutiendo otros temas. ¿Con qué te despides, Héctor? No, muchas gracias a vos, Alejandro, y realmente creo que la hermandad de los pueblos latinoamericanos y la comunicación entre nosotros es muy importante, porque esto es para nosotros la patria grande, no es solamente cada una de las naciones que integramos este continente. Abrazo grande, Alejandro. Gracias. Como ve mi gente linda, ahí tuvieron el reporte, la información desde la Argentina y nuestro compañero Alejandro Alemán desde México, haciéndole la entrevista de todo lo que sucede allá con el señor Milei. Y bueno, vamos a ver ahora lo que sí, la compañera... Perdón, un segundito. Carol, unos comentarios. Pobres obreros argentinos con su ley de Milei, porque el tipo no cree en el movimiento obrero, cree en el movimiento esclavista. Y dos, respecto del Papa, a mí me llamó la atención de Francisco I, que muere exactamente en el límite entre la Semana Santa y la Pascua. Si este año, desde luego, Jesucristo, para quienes creen en eso, resucitó, esta vez se fue acompañado del Papa. Así es. Fecha muy importante y muy hermosa para los que son católicos o cristianos. Es una fecha fabulosa para entregar los zapatos e irse con San Pedro. Así que bueno, y bueno, vamos a ver qué es lo que ahora nuestra compañera Iriana nos tiene desde esas tierras tan hermosas y tan históricas, desde Purépecha y Michoacán. Ella, vamos a ver qué es lo que nos dice.
Hola, ¿qué tal? Con todo el gusto de volver a llevar y ser parte de este encuentro de Enlace Mexamérica, con este espacio tan querido por nosotros de los mexicanos residiendo en Europa. Y Enlace Mexamérica siempre convocándonos y permitiéndonos platicar y hablar de lo que ocurre en la esfera mundial con respecto a la situación en Europa. Y por eso hoy me siento muy feliz, muy orgullosa de poderle decir a los mexicanos de Estados Unidos que hubo una visita muy, muy importante en estos últimos días. La llegada de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda verdadera de Francia. Con él llega un libro muy interesante en el cual se están siempre argumentando políticas públicas, posicionamientos, prioridades que la izquierda mundial debe de defender, debe de seguir impulsando. Yo hoy me encuentro en un muy lejano municipio de Patambán, en Michoacán. No tengo mi computadora, tengo mi acordeón. Casi hace tiempo que no tenía esta maravillosa herramienta que es la de poder escribir. Entonces, pues vamos a tratar de hacer un resumen muy concreto de esta visita de Jean-Luc Mélenchon y sobre todo su postura en dos términos, sobre todo y principalmente, que antes de llegar a Estados Unidos, él pasó por Quebec, por la provincia de Quebec, y dio algunas charlas con medios de comunicación en Quebec, capital, y después se fue a algunas universidades en donde hubo un lleno total de la gente aplaudiéndolo, escuchando todo lo que él tenía que decir. Y el otro punto fue que después de pasar a Nueva York y a algunos lugares de Estados Unidos, también se reunió con la militancia de izquierda de México. Estuvo ahí nuestra senadora Karina, estuvo también el secretario de Mexicanos en el Exterior, Alejandro Robles, y pues Jean-Luc hizo un posicionamiento muy interesante que, claro que desde Enlace Mexamérica estuvimos fomentando y haciendo llegar a muchas personas. Y es eso que dijo Jean-Luc para dedicar la reunión con los mexicanos, la paz. Y dedicó ese encuentro a Palestina. A mí me pareció muy interesante esa postura ante un pueblo que es el pueblo de México, en donde Jean-Luc invita a no olvidar que lo más importante es preservar la paz. Bueno, pues así ocurrió. Los primeros encuentros de nuestro líder de izquierda, fundador el 10 de febrero del 2016 del partido de izquierda La France Insoumise, un partido que ha sido casi el que ha dictado la agenda de las políticas públicas a favor de las grandes mayorías, a favor de evitar esa islamofobia que tiene la extrema derecha, que tiene secuestrada la mentalidad de las personas, invadiendo y responsabilizando a los pueblos islámicos de los responsables del desempleo, de la falta de habitación, de la falta de incluso lugares en las escuelas públicas y de tantas cosas que le dicen a la gente que no tienen nada que ver con la presencia de los pueblos en Francia, sino que es consecuencia de un capitalismo rastrero, injusto, inequitativo, cruel, y que deshumaniza a las personas. Entonces, Jean-Luc se acerca a Quebec Solidaire, que es una de las primeras reuniones que él tiene con los diferentes pensadores de izquierda, y hace un pronunciamiento con respecto a la intención que ha tenido Trump de incluir a Canadá como uno de sus estados. Jean-Luc solamente fue a decirle al pueblo de Canadá
que muchos franceses y por supuesto que también muchos de nosotros mexicanos estamos con el pueblo de Quebec y los vamos a ayudar. Yo les dijo que aunque sea con piedras y con palos, van a ayudar a defender al pueblo de Canadá, porque él se pronuncia a favor de defender su soberanía y que no es no en inglés, en francés, en español. El pueblo de Canadá no será una colonia más o un estado más de Estados Unidos. Y Jean-Luc solamente fue a decir eso. Hubo algunos cuestionamientos de los medios de comunicación que le han hecho la pregunta incómoda, que a mí me pareció, en donde le dicen, bueno, ¿usted cree que sin usted y sin su protagonismo la izquierda iría mejor? Y Jean-Luc les dijo, pero ¿cómo es que creen que sin mí, sin él, como el hombre que encabeza este movimiento, la izquierda va a ir mejor? Si toda la gente reconoce en Jean-Luc como al portavoz, al fundador de un movimiento de izquierda, al que más se ha posicionado en contra de la guerra, en contra del genocidio en Palestina. Él obviamente que no está a favor de la situación que está viviéndose en Ucrania. Sin embargo, siempre se ha posicionado para mantener un discurso pacificador. Entonces, no, la izquierda de Francia quiere que sea Jean-Luc el que encabeza este movimiento de reflexión, este movimiento de hacer un llamado a hacer educación popular en todo el mundo francófono. Jean-Luc Mélenchon llegó a Canadá, a Quebec, a decir que la francofonía no era de Francia. La francofonía y el idioma francés le pertenece a las personas que hablan francés, no necesariamente es de los franceses, y que, como todos lo sabemos, el país en donde más se habla francés es la República de Congo, con más de 100,000 personas que hablan este idioma. Por lo tanto, Jean-Luc hizo una invitación a todos esos pueblos francófonos a compartir una manera de pensamiento. Si tú hablas francés es porque además defiendes un lenguaje que es el francés de la paz, de la solidaridad, de la justicia social, de la ecología y de la grandeza de los pueblos en su particularidad de cada uno. Entonces a mí me pareció que en resumen esto fue lo que más impactó a todos las personas que acompañaron en estas diferentes etapas de la visita de Jean-Luc Mélenchon en Canadá. Luego hizo una visita a una universidad, estuvo presentando su libro frente a auditorios llenos, en donde él habla de cosas muy importantes como responsabilizar a los ciudadanos de América del Norte, particularmente de Estados Unidos, del avance de una derecha totalmente radical, una ultraderecha peligrosísima, y responsabiliza a todos porque argumenta que no hay una izquierda que haga un contrapeso de nivel ante la gran manipulación de los medios de comunicación. Y a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante un momento en el que Jean-Luc Mélenchon acusa la primera acción del capitalismo que hizo Trump al llegar, que fue salirse de los acuerdos de París. Para nuestro auditorio, que quizá con tanta confusión ya no sabemos de qué van los acuerdos de París, es un acuerdo en el que se firmó una realidad, que es que el cambio climático es consecuencia del extractivismo, de la manera de obtener recursos naturales de manera arbitraria y en manos de pocas empresas, y que toda esta
este cúmulo de productivismo, de consumismo al que nos orilla este sistema capitalista, todo esto genera un cambio climático. Entonces, los países se ponen de acuerdo en el 2015 para mostrar que ya no es posible seguir produciendo con la irresponsabilidad con la que se está llevando este sistema económico. ¿Y qué hizo Trump al llegar? Salirse de los acuerdos de París. Y eso es una de las grandes líneas, estrategias que tiene Donald Trump. Imponer y negar una realidad. Entonces, Jean-Luc lo acusa de negacionista climático, que es una realidad. Él está negando algo fundamental, que es el bien común, el bien de todos, que es nuestro ecosistema, que nos pertenece a todos. Y Trump, al salirse de los acuerdos de París, está negando una realidad y está haciendo abstracción del daño que genera este sistema capitalista. Igualmente, Jean-Luc Mélenchon habló de otro punto muy importante, que es el hecho de que uno de los fundamentos más importantes de la Carta de los Derechos Humanos es ponernos a todos con iguales derechos al momento de nacer. Y Trump está quitando el derecho de suelo. Él ya no quiere darle la nacionalidad americana a los seres humanos que sin pedir nada, sin pedir llegar al mundo como llegamos todos, sin pedirlo, les toca nacer en Estados Unidos y Trump no quiere reconocerlos como ciudadanos. Y eso es atentar en contra de uno de los derechos fundamentales de la humanidad, que es el de la igualdad. Para él, tu nacimiento en su territorio, si no eres de sangre, te hace una persona diferente, con ningún derecho al nacer, ni siquiera el de reconocerte como ciudadano de la tierra en donde tú naciste sin haberlo pedido. Ese es un atentado en contra de los derechos humanos de todas las personas que nacen y que no se les reconoce ningún derecho ciudadano. Entonces, a grandes rasgos, y ya para no extenderme más, quiero cerrar informándole a nuestro auditorio, a la gente que nos está escuchando, que un mensaje importantísimo que fue a dar Jean-Luc Mélenchon al norte de este enorme y glorioso continente que es el de América, él llegó al norte a decir que las izquierdas y la izquierda debe asumirse como tal. La izquierda es social, la izquierda es de carácter colectivo, la izquierda busca el bien común generalizado y que no debemos de permitir que Elon Musk y todos ellos se apropien de los bienes comunes como es el espacio, como es los planetas, como es el fondo de los mares, que solamente la gente que tiene capital puede extraer recursos de ese tipo de lugares o expandir sus satélites a lo que nos pertenece a todos. Y pues fueron muchísimas cosas, horas y horas de discursos, de posturas, de enérgica llamada de atención a la gente a luchar desde su intelecto y no permitir el avance de la xenofobia, del racismo, que no permitamos el avance de la exclusión y que en frente de un pueblo unido mexicano tuvo una reunión y ahí dedicó ese espacio a Palestina. Yo me siento muy congratulada de ser parte del equipo, obviamente desde Francia, de la France Insoumise, de haber caminado con Jean-Luc Mélenchon por muchas calles de París con la bandera de Palestina, en contra de la violencia policíaca, en contra de la islamofobia y de todas las diferentes divisiones que se están llevando a cabo en Europa. Así que me da mucho gusto. Para acabar, yo quiero dedicar nuestro encuentro al pueblo palestino.
gusto poder compartir con ustedes, que de lo posible sigan a Jean-Luc Mélenchon, tratemos de traducirlo. Yo me voy a comprometer con este auditorio de hacer algunas traducciones de esos grandes y poderosos discursos que vino este líder francés a dar a América del Norte. Muchas gracias por habernos escuchado y seguiremos aquí dando a conocer todo lo que nos compete a nosotros como mexicanos en Europa. El acudir de Jean-Luc Mélenchon con el secretario de Morena, de Mexicanos en el Exterior, fue un momento muy, muy interesante, muy íntimo. La gente que estuvo allí tuvo muy, muy buen recibimiento y unos grandes pensamientos de Jean-Luc, y por supuesto, él pide la paz en el mundo. Enlace Mexamérica y con algunos integrantes luchamos por esa paz, y desde aquí les agradezco a todos que sigamos con esta postura. No al armamentismo, no al capitalismo que nos obliga a dividirnos y a separarnos entre quienes tienen para pagar armas y entre los que piden y exigen justicia social. Muchísimas gracias. Bien, fue el comentario profundo de nuestra compañera Ileana de la Vega acerca de su visión, no físicamente desde la Sierra Purépecha, pero filosóficamente desde cualquier lugar del mundo. Carolina. Pues así es, mi gente linda, cada uno está poniendo su mayor esfuerzo para traer información de vital importancia, para que ahí aquellos que nos siguen, aquellos que entren al YouTube, Enlace Mexamérica, Facebook, Enlace Mexamérica, puedan enterarse, ya que cada uno está en un lugar diferente y traen la noticia y la información de acuerdo al área en el que se encuentran. Y pues bueno, yo aquí desde Los Ángeles, California, quiero presentarles ahora si viene otro compañero, ¿verdad? Que nos trae información desde la Ciudad de México. ¿Qué opina, compañero Saúl? Tú indicas, Carolina, supongo que vamos con Raúl. Por cierto, déjeme decirlo, a Raúl y yo nos conocemos hace más de 30 años. Wow. Me da un gusto coincidir con él. Apenas 30 primaveras. Bien, como ustedes recordarán, un anuncio estadounidense antiinmigrante invadió el espacio gerciano mexicano. Hablando mal de migrantes, hablando mal de mexicanos, y ese anuncio generó de una manera emergente que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, promoviera una ley. De esta ley nos va a hablar Raúl Adorno. ¿Qué tal, amigos de Enlace Mesoamérica? Pues aquí su amigo Raúl Adorno, pues otra vez reportándole lo que considero más importante que sucedió precisamente en el Poder Legislativo de aquí de México, ¿no? Pues básicamente, o lo más que toda esta semana estuvo llamando la atención, fue la reforma que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Fue la propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y que se presentó al Senado el miércoles pasado. Esta reforma pretende fortalecer la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico y regula la publicidad extranjera a fin de evitar injerencias indebidas. Recordarán que en días pasados precisamente se promovió unos spots, aunque yo le diría de manera concreta, propaganda del gobierno de Estados Unidos, precisamente para inhibir que mexicanos o que de otros países de Latinoamérica lleguen a Estados Unidos amenazándolos, ¿no? Y además acusándoles ya de antemano de criminales, ¿no? Lo que se consideró aquí por el gobierno mexicano como una actitud discriminatoria, racista, en fin, por todo esto, precisamente se promovió esta reforma legal a la ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ¿no? La iniciativa establece que la Secretaría de Gobernación será la encargada de vigilar y supervisar la publicidad que se transmita mediante servicios de radiodifusión, de televisión o audio restringidos o de plataformas digitales. En el caso de identificar publicidad, propaganda o información general de gobiernos extranjeros, distinta de aquellos que tengan fines culturales o turísticos, la Secretaría de Gobernación ordenará de manera precautoria, la suspensión inmediata de la transmisión de la publicidad e iniciará el procedimiento de imposición de sanción correspondiente. La reforma legal instruye que los concesionarios de radio, televisión o audio restringida no podrán difundir mensajes propagandísticos de carácter político, ideológico, comercial o de cualquier otra índole proveniente de gobiernos o entidades extranjeras. Reitero aquí, salvo los relacionados con la producción turística y cultural. Quienes contravengan esa prohibición y transmisión de spot o de propaganda, yo insistiría que es propaganda, de gobiernos extranjeros, se harán acreedores a multas entre 2 y 5% de sus ingresos. Estamos hablando de ingresos multimillonarios que la verdad que sí le dolerían a los dueños precisamente de las grandes televisoras, ¿no? Entonces, pues ahí sí lo tendrán que ver. El texto establece que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para bloqueo temporal de una plataforma digital en los casos en que sea procedente por un incumplimiento a disposiciones u obligaciones agresivas en las respectivas normativas que le sean aplicables. Agrega que la agencia emitirá lineamientos que regulan procedimiento de bloqueo. Ahorita les comento cuál es se trata de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que será la dependencia del Ejecutivo Federal e encargada de elaborar y conducir las políticas en materia de telecomunicaciones, ¿no? La ley propuesta establece que los concesionarios que presten el servicio de radio, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción, ya lo había dicho, de promoción turística y cultural, ¿no? La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones también tendrá el control de las concesiones de radio y televisión, así como la supervisión de los contenidos de transmisión. Esto es una de las cuestiones que más ha generado controversia precisamente por parte de la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Dice que la iniciativa en el artículo 109 establece que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal de una plataforma digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en la nueva reforma. Obviamente, los coordinadores del PAN y el PRI, Ricardo Anaya y Manuel Añorbe, respectivamente, se quejaron de que el Estado concentrará facultades a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ¿no? La polémica se centró precisamente en lo que les decía en este artículo 109, que permite a esa agencia, que sustituye al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones, de bloquear temporalmente una plataforma digital. Aquí se hizo un escándalo, ¿no? Porque ya se hablaba de censura, ya se hablaba. En este caso, fíjese, el senador Añorbe, el priista, recalcó que ese artículo da al gobierno el poder de bloquear o censurar contenidos en plataformas digitales, redes sociales, sitios web, sin mandato judicial, sin límite de tiempo y sin procedimientos claros. Pues al respecto salió la presidenta Claudia Sheinbaum, obviamente, a defender su iniciativa y abrió algo que es muy importante, abrió la puerta para que, preservando la prioridad de que el Estado recupere funciones estratégicas en materia de competencia y telecomunicaciones, se pueda modificar la redacción del artículo
que regula plataformas digitales o incluso eliminarlo si se interpreta que con ello se pretende censurar la libertad de expresión, ¿no? Esto lo dijo durante su conferencia de pueblo. Planteó la posibilidad incluso, fíjense, que para disipar todas las dudas y cuestionamientos, el Congreso de la Unión puede abrir un periodo extraordinario de sesiones y no necesariamente que se apruebe esta reforma antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. Hay que decirlo, ya se aprobó en las comisiones del Senado. La idea que tenían era precisamente que pues se aprobara, como dicen por ahí, al vapor, ¿verdad? Y se aprobara ya, tendría que aprobarse en el Senado, se decía que el lunes, para pasar inmediatamente a la Cámara de Diputados, donde tendría que ser ratificado o modificada, según el caso, ¿verdad? Esta nueva legislación. Hay mucha discusión, dice la presidenta, sobre el artículo que quedó sobre las plataformas digitales, donde se establece la posibilidad de bajarlas por incumplimiento de otras disposiciones legales. Dice ella, explicó, ese artículo tiene que aclararse para evitar que digan que queremos censurar a una plataforma como Facebook o YouTube. Tiene que modificarse o eliminarse si crea confusión, pero nunca ha sido el objetivo pretender censurar plataformas digitales, que se quite el artículo. Bueno, ella dice que se quite el artículo o se modifique la redacción, que el gobierno de México no quiere regular sobre plataformas digitales. Eso sí, dejó muy claro que la recuperación de facultades del Estado en materia de telecomunicaciones sí avanzará, pues es una ley que tiene varios meses trabajando, o sea, no se está sacando de la manga ni mucho menos. Creo que esta fue la coyuntura que se dio a partir precisamente de los spots o de la propaganda que difundió el gobierno de Estados Unidos, particularmente en la televisión abierta, ¿verdad? Donde, insisto, se discriminaba precisamente antes y se les calificaba de antemano, sin tener ninguna prueba ni mucho menos, de delincuentes, asesinos. Ya saben, lo que ustedes ya saben y lo que de alguna manera creo yo que los que viven en Estados Unidos han sufrido ya en ese sentido, ¿no? Y la presidenta dice, si la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión tiene dudas sobre el resto de los contenidos, que se abra la discusión y que acuda el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, y los expertos que participaron en la elaboración de la iniciativa y expliquen el contenido, porque es fundamental la recuperación de atribuciones del Estado mexicano, pero que se abra la discusión. Lo que sí es que ya no se va a regresar a lo que existe antes, es un nuevo esquema, no tiene nada que ver con autoritarismo ni censura, sino en la recuperación de las atribuciones, y si se puede mejorar, que se haga, pero no vamos a regresar a lo que había antes. Fue muy enfática la presidenta, ¿no? Informó que podrían ser 1 o 2 periodos de sesiones, porque también se pretende aprobar las reformas legales que contemplen el marco legal que regirá la nueva conformación del Poder Judicial. También no hay que olvidar que quedó pendiente las reformas que ella había promovido, ¿verdad? O que iba a promover precisamente en el Poder Judicial, que tienen que ver con las desapariciones forzadas, porque también hay que recordar, se abrió el diálogo precisamente con las madres, padres, buscadores, ¿verdad? Que querían de alguna manera ser tomados en cuenta, para precisamente elaborar la nueva legislación que se está preparando al respecto, ¿no? Y otro de las cuestiones que generó mucha polémica precisamente esta semana fue pues lo que se generó en el sentido de que hubo algunos candidatos precisamente en lo que es la elección del Poder Judicial. Hubo algunos candidatos que fueron de alguna manera, fueron señalados como presuntos o posibles defensores de narcotraficantes o miembros de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces se despertó toda una polémica, ¿no? Habló, y para esto ya diputados y senadores alistan una impugnación de perfiles al Poder Judicial. Esto lo confirmó precisamente el presidente de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna, quien declaró que aún no tienen identificados a los nombres
de quienes incumplen con el principio de probidad. Aquí es muy importante, incluso ya tenía una polémica con mi querido amigo Alejandro, de que, bueno, pues si ellos finalmente actuaron como menos defensores, pues no tendrían, pero aquí hay algo muy importante, que se establecieron unos principios de probidad precisamente para que llegue, de alguna manera lleguen al Poder Judicial, ya sea como jueces, como magistrados o ministros, pues gente que de alguna manera demuestre su probidad y demuestre, ¿verdad?, que está apto precisamente y que no tiene ninguna liga, por más que se quiera ver, ninguna liga o un suspiro, o como ustedes quieren llamarle, precisamente con la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, confirmó que la lista, bueno, perdónenme, en entrevista en medios de comunicación, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, dijo que no hay personas que pudieran no cumplir con el requisito de probidad, que es una obligación para quienes quieren postularse. El senador Noroña, que fue de alguna manera el que levantó toda esta polémica, Gerardo Fernández Noroña, dijo que van a hacer un análisis de cuáles podrían ser esas personas que estuvieron en esa hipótesis y, por supuesto, que nosotros, los compañeros de cualquier recurso legal, o sea, nosotros cuando habla precisamente de los diputados también de Morena, ¿no? Porque se va a hacer esta, ¿cómo se llama? Esta impugnación se va a promover tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República, ¿no? Y en este sentido, precisamente Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, reconoció que entre los 3,000 candidatos, que también hay que decirlo y subrayarlo, que buscan un cargo en el Poder Judicial, hay casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad, ¿no? Según él comentó que se trata de alrededor de 20 personas, 21, ¿no? de personas, y rechazó que vayan a sancionar a los legisladores o al comité de evaluación que falló en los filtros, asegurando que no hubo mala fe en ningún caso, ¿no? Dice que el comité procesa. Claro que puede tener un error, es que es bien bonito si desde la comunidad y ahí se quedó, sí lo hago, de andar de chingaquerito, decir es que hicieron mal, hay que bajarle tantito. El número de candidaturas de aspirantes que recibieron, que procesaron el trabajo, que realizaron, es en un proceso inédito, sin una estructura, es un trabajo honorífico y ahora además les vamos a sancionar. No, bueno, dice, pues me parece que no hubo mala fe de ningún caso, que hubo un proceso altamente profesional. Sobre este asunto, tiene que ver con la elección judicial de junio próximo. La presidenta, sobre este asunto que tiene que ver con la elección judicial de junio próximo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que desde su punto de vista podría ponerse medidas precautorias o descalificarse a defensores de narcos. En su conferencia mañanera de Palacio Nacional, la presidenta indicó que depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que podrá tomar pues alguna medida sobre este aspecto. Bueno, mis queridos amigos, pues quiero comentarles que esto fue de lo más importante que sucedió en el Congreso de aquí de México. Espero que haya sido de su interés y como siempre les saludo, les mando un abrazo y que estén muy bien, que se lo merecen. Y sigan luchando porque no se pase de listo Donald Trump. Tiene mi gente linda la información que nos trajo el compañero desde allá, desde las mañaneras, desde el gobierno de la Ciudad de México. Un reportaje bastante amplio, bastante nutrido y pues bueno, no se pierdan las mañaneras, es la única manera de estar bien informados. Ya saben que pueblo informado jamás será engañado. Así que bueno, ¿cómo ve mi compañero Saúl? Bien, muy bien, el amigo Raúl Adorno escribe sin adornos. Y si me permite, los invito a migrar a la mañanera.
Vamos a ver qué es lo que tienes de contarnos, porque pues ya con todo ese reporte que hizo el compañero Raúl, pues bueno, ya no queda más que comentar todo lo que se está dando alrededor de todo lo que se trata en las mañaneras. Denme oportunidad y a ver si descubro el hilo negro. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó los temas migrantes y migración, lo que nos llega, lo que nos pega en las mañaneras del pueblo. Sobre la campaña publicitaria del gobierno de Estados Unidos en contra de la migración indocumentada, la presidenta señaló que no están de acuerdo con ella, la calificó de discriminatoria. Ante esto, la Secretaría de Gobernación, a través del CONAPRED, envió una carta a televisoras y radios mexicanas manifestando o recordándoles que la Constitución mexicana prohíbe todo acto o práctica de discriminación. Ya lo platicó el compañero Adorno. La presidenta anunció la decisión de reponer un artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones que prohibiría a gobiernos extranjeros, gringos concretamente, pagar para difundir anuncios o propaganda con mensajes discriminatorios. Explicó que ese artículo había sido eliminado durante el periodo, adivinen, de Peña Nieto. De todas maneras, no se multará a los medios que transmitieron esos anuncios previamente, ya que no estaban explícitamente prohibidos. Recordemos que ninguna ley es retroactiva. Posteriormente se mencionó en la mañanera que la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos inició un nuevo bloque de anuncios que incluso llaman a los migrantes abusadores de menores, pederastas, asesinos. Ante esto, la presidenta Sheinbaum reiteró que cambiará la ley para prohibir que gobiernos extranjeros hagan propaganda política o ideológica en México, incluyendo, y aquí está la innovación, en las redes sociales. La presidenta también comentó sobre la repatriación de migrantes que dicen que ha bajado. Bajó la involuntaria, indicando que en comparación con otros periodos no ha sido tan alta y que las remesas, los envíos de dinero, se mantienen sin una disminución alarmante. Asimismo, señaló que jóvenes estadounidenses están viniendo a vivir y a trabajar a México, siendo recibidos con cariño y bueno, y con dólares. Finalmente expresó solidaridad con todos los mexicanos, mexicanas, incluyendo los que pueden sufrir discriminación, recordando que todos somos iguales y que quienes visitan México deben respetar a los mexicanos. En un gran resumen, en el contexto de la conmemoración de la invasión norteamericana a Veracruz, la de 1914, porque hubo como 3, se refirió a los vendepatrias. Sheinbaum recordó que recientemente algunos panistas en el Senado sugirieron nombrar a los cárteles de la droga como terroristas. ¿No les recuerda que esto lo dijo Trump hace un tiempo? Para obtener un mayor apoyo de Estados Unidos, aludiendo a una posible injerencia externa. También mencionó Sheinbaum las declaraciones del entonces candidato del PRIAN, Xochitl Gálvez, sobre la creación de fuerzas binacionales, es decir, sargentos gringos y cabos mexicanos. En ese sentido, Sheinbaum enfatizó que México resuelve sus problemas internamente. Gracias por acompañarnos en este resumen. Les recuerdo que de algún modo todos somos migrantes. Adelante, Carol. Así es, pues bueno, efectivamente todos de alguna manera somos migrantes y hace mucho tiempo yo en un en vivo que hacía yo, porque regularmente hago en vivos, porque luego digo, en muertos para qué, ya muertos para qué, hay que hacer en vivos cuando estamos vivitos, pensantes, razonando, que sentimos, que palpamos, que somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Y pues bueno, yo hace tiempo comentaba y decía que de una o de otra manera somos migrantes hasta dentro del mismo territorio, dentro de nuestro país somos migrantes. Y lo digo, por ejemplo, en México. Yo soy poblana y en un momento dado quise irme a la Ciudad de México para buscar una mejor vida. Así que cuando yo llegara y me estableciera en la Ciudad de México, pues iba yo a ser nueva, todo me iba a parecer complicado porque yo no era de ese lugar. Y así se dio mucha movilidad de nuestra gente dentro del territorio. Los que estaban del sur migraron al norte, los del norte migraron al centro y del sur hacia el centro y del centro hacia las costas. Y pues bueno, de una u otra manera somos migrantes dentro del territorio mexicano. Y todavía la migración se torna un poco más complicada y difícil cuando tenemos que migrar de un país a otro país. Un nuevo idioma, nuevas costumbres,
nueva cultura, nuevas creencias, la vida cotidiana es totalmente diferente. Así que bueno, me voy a enfocar ahorita a hacer un comentario en relación a los migrantes que estamos en Estados Unidos. La situación es bastante complicada, es bastante difícil. El que le diga que la vida aquí en Estados Unidos es pan comido y que de volada uno se hace de billetes para hacerse una hermosa mansión, pues no, mi gente linda, no es verdad. Para que uno logra tener una vida estable, llevadera y cómoda, requieren de años de trabajo esclavizado, salarios de miseria. Cuando uno llega a este país, salarios de miseria. Un día les voy a ir contando partes y fracciones de mi vida, de lo que yo he tenido que pasar en esta vida del sueño americano. Así que es muy complicado, es muy difícil. Estoy leyendo el comentario de una que por ahí sube un mensaje que a muchos sí les creen esos cuentos, no. Que dice que es millonaria y que quiere dejar el dinero a alguien. Así es como la gente cae en las fake news y que son estafados porque les piden su información personal y al final de cuentas son estafados. Les roban su identidad, les roban su información, ponen en peligro a su familia, ponen en peligro todo, y no deben de creer ese tipo de cosas, mi gente linda. Así que yo le digo a esa amiga que está ahí en el chat, que se llama Salid Lima, que si tiene hartos millones de dólares, que nos los done a Enlace Mexamérica, porque aquí queremos comprarle una compu nueva a mi querido compañero Saúl Santana y a mi queridísimo Alejandro Alemán, que nos los done a Enlace Mexamérica, que no pida nada, que se meta al chat, que nos haga la transacción así en euros de right now y les compramos una laptop para que no nos haga quedar en vergüenza cuando hacemos nuestras transmisiones en vivo. Pues bueno, la vida es difícil y el dinero bien habido rinde y fructifica, y la gente que se va por la vida buscando dinerito fácil, pues van a terminar en 3 lugares: cárcel, hospital y 3 metros bajo tierra, porque el dinero fácil no es como se los pintan. Así que una buena vida se requiere de muchos años de esfuerzo y de sacrificio y de trabajo arduo. La vida en Estados Unidos no es pan comido. La vida en Estados Unidos es un verdadero sacrificio. Así que por ahí estaba corriendo hoy un meme en la tarde que le decían a la Siri, dime qué significa el sueño americano. Y Siri le dice, pues es una vida llena de sacrificio, de esfuerzo, que tienes que sacrificar a tu familia, a tus lujos y a tu vida, qué sé yo, y que es un esfuerzo y todo eso en pos de conseguir el sueño americano. Y efectivamente eso es la vida de los migrantes en Estados Unidos. No se crean el cuento, que es muy fácil. Y no se les olvide que todos los migrantes nos tenemos que unir a las manifestaciones. Va a haber manifestaciones. Vean mi en vivo de KPBK del día de ayer, de la radio, a donde está diciendo los organismos que se están organizando marchas desde el día 1, el día 3 de mayo, y el día 5 de mayo va a haber protestas en Los Ángeles, California. Y muchos compañeros que están ahí en Texas, les mando un saludo a mis amigos, compañeros de la lucha de la 4T, de Morena, mexicanos. Van a tener también sus manifestaciones en el centro de donde ellos están radicando. Localicen a su gente en Texas, en Arizona, en Oklahoma, en Denver, en San Diego, en todos lados. Busquen sus comunidades latinas y organizaciones, porque todos vamos a salir en estas fechas a manifestarnos y a ir en contra de las políticas racistas, clasistas, xenófobas del señor Trompetas. Y digo el señor Trompetas para que no nos tumben nuestra transmisión y no nos castiguen. Así que bueno, eso es lo que yo puedo decir. Todos somos migrantes y la vida del migrante de un país a otro país es todavía más difícil, compañero. Bien, pues gracias por platicarnos la vida heroica, Carol, la vida de la sobrevivencia, y pues insistimos,
todos somos migrantes. Aquí en México se migra del Estado de México a la Ciudad de México. Migramos entre las delegaciones y bueno, está visto que los que no somos nativos tenemos que ser migrantes al Internet y a veces no nos sale. O nos sale con mucho trabajo. De mi parte es todo. Gracias. Gracias de mi parte. Gracias por el... 250,000 euros. No me interrumpas, Carol. No me interrumpas, yo nada más acabo y ya me voy. Agradecerles el privilegio, agradecerles el gusto y nos vemos en la próxima. Mil gracias a Iriana hasta Michoacán, mil gracias al compañero Héctor allá hasta la Argentina, al compañero Moisés que se encuentra cerquita de Nueva York, en Connecticut, y también le mandamos a Raúl Adorno allá en la Ciudad de México, y le mandamos sobre todo a mi queridísimo Alejandro Alemán, que es el que se quema el coco para que todo esto salga bonito. Así que saludos a todos y mil gracias. Denle dedito arriba, compártanlo y pónganos sus mensajitos que me voy a dar el tiempo a contestarlos. Saludos y bendiciones. Feliz fin de semana a todos. Y arriba la 4.